اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas personas confunden los medios, es decir, el profeta Muhammad ﷺ puede haber utilizado unos medios determinados para alcanzar una meta, y hay gente que confunde los medios con la propia meta. El profeta Muhammad ﷺ enseñó que por cada enfermedad que hay existe una cura independientemente de que la conozcamos o la desconozcamos, y él mismo a veces aconsejó a sus compañeros tomar determinados tipos de productos naturales como forma de medicina. Cuando el profeta Muhammad ﷺ, por ejemplo, recomendó el uso de las semillas negras, habbatu sauda, o cualquier otra cosa que hubiera disponible en esa región en esa época, su finalidad era que los musulmanes de toda la historia hasta el fin de los tiempos y de todo el planeta utilizaran esos mismos productos exactamente que estaban disponibles en la región en la que él vivía, en la época en la que él vivía, o su intención, es decir, la sunna, era preservar la vida de las personas y su salud a través de los medios que hubiera disponibles. El profeta Muhammad ﷺ, por ejemplo, nos enseñó a lavarnos las manos antes de comer, confirmó la necesidad de poner en cuarentena a personas enfermas, confirmó la realidad del contagio a través de causas naturales, y por supuesto prohibió, y el Islam prohíbe, el uso de productos estupefacientes que dañan el intelecto y dañan el cuerpo. De acuerdo a la opinión de muchos eruditos, esta es la sunna, la preservación de la vida y la preservación de la salud. Los remedios específicos que el profeta haya recomendado son un producto de lo que había disponible en su contexto histórico y regional, que en día de hoy, cuando las personas tienen cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad, insisten en utilizar algunas de las cosas que el profeta Muhammad recomendó, como las semillas negras, teniendo disponibles otros medios más avanzados que son más eficientes para defender o para proteger la vida y la salud, que esa es la sunna, esa era la intención del profeta. Podríamos decir que es una forma de literalismo de nuevo problemática. ¿Por qué? Porque estás cogiendo una serie de hadices que sí, son hadices del profeta y están autenticados y dan una serie de consejos sobre cuestiones médicas, pero esos consejos no son la meta. La meta es proteger a la persona. Si la persona tiene otros medios que están por encima de esos, ¿por qué? Porque el tiempo ha progresado y la medicina lo ha permitido, entonces la persona, si de verdad quiere seguir la sunna, tiene que buscar esos otros medios que son más avanzados. Debo decir de nuevo que es tan problemático este literalismo como el rechazo precipitado. Mucha gente viene y te dice, mira qué consejos más absurdos te da el profeta en cuanto a cuestiones medicinales. Bueno, son consejos que para ti son absurdos porque tú vas a la farmacia y tienes toda clase de medicinas, pero en la Arabia del siglo VII era lo mejor de lo que se disponía para preservar la vida y preservar la salud, que esa es la sunna. Si coges todos los hadices sobre el tema y los ajuntas, verás que la sunna es preservar la vida y preservar la salud con los medios que se tengan, los mejores medios que se tengan. Un ejemplo muy claro en el Corán nos insta, en el caso de la lucha, a preparar todas las fuerzas y los caballos de batalla, o ribatul khayl, que tengáis disponibles. ¿Significa eso que en pleno siglo XXI o XXII o XXV o 35, teniendo nuevas tecnologías, debamos utilizar caballos de batalla? Ninguno de nosotros lo entendería así. Cuando se nos presenta un versículo del Corán así, incluyendo el musulmán más simple, esa persona dirá, bueno, estos son los medios que habían disponibles en esa época. En otra época tú tienes que hacer la analogía y saber que lo que te está diciendo Dios en este versículo es que debes escoger los medios, los mejores medios que tengan. ¿Por qué somos tan racionales y tan poco ultraliteralistas a la hora de leer el Corán, pero a la hora de leer el hadith no? Rechazo automático. Lo mismo debo decir acerca del uso del siwak o del miswak, una ramita que sirve para limpiarse o para higienizarse los dientes. El profeta Muhammad no cabe ninguna duda de que utilizó esto y muchos hadices lo dejan muy claro. Sin embargo, la pregunta, ¿cuál es? ¿La sunna del profeta Muhammad ﷺ era utilizar el siwak, es decir, esta ramita que es lo que había disponible en la Arabia del siglo VII, o la sunna del profeta Muhammad es mantener una buena higiene bucal? Dicho de otra forma, si tú tienes medios que te ayudan a mantener una higiene bucal con mayor eficiencia que esta ramita, tienes que adherirte a esa ramita porque es literalmente lo que el profeta Muhammad utilizó, o tienes que entender que la sunna es mantener la mayor higiene bucal posible. Y de nuevo, resalto, subrayo y recalco que si hay musulmanes que adoptan esta postura literalista de que no, la cuestión es seguir el siwak, es decir, es seguir la ramita, y teniendo disponibles cepillos de dientes y pastas de dientes deciden utilizar esa ramita, es totalmente respetable. Quiere decir, lo que no podemos hacer como musulmanes es intentar imponer una sola interpretación. La interpretación literalista se vuelve peligrosa cuando utilizan textos para justificar su deseo de dañar a los demás, pero mientras este no sea el caso hay que respetarlo. En las escuelas tradicionales ha habido más literalismo y más racionalismo, pero habiendo dicho esto, hay personas que van a decir, yo rechazo el hadith porque
porque es absurdo, me está pidiendo que en el siglo XXI utilice una ramita. El hadith realmente lo que te está diciendo es decir, la sunna, te está enseñando a que tengas una buena higiene bucal. Si tú crees que hay un medio mejor que esa ramita, pues utiliza ese otro medio. De nuevo, es tan problemático la mente del ultraliteralista como la mente del que rechaza absolutamente. Ese rechazo procede de un entendimiento ultraliteralista, de hecho. Un ejemplo similar, vemos hadices que nos instan a comer, a lamernos los dedos después de comer. Y mucha gente interpreta de esto que la sunna es comer con las manos. Y comer con cuchara y con tenedor y con cuchillo son cosas de fuera de los kufar o alguna tontería de este tipo. Realmente, la sunna es comer con las manos, tienes que comer con las manos, o la sunna es simplemente ser humilde, ser agradecido y no desperdiciar la comida. Famoso tema de la luna y el mes del ayuno. Hay textos de hadith que nos indican que empecemos a ayunar o dejemos de ayunar al ver la luna a ojo desnudo. ¿Esto es una petrificación de la sunna o es sencillamente el medio que había en esa época y en ese lugar? Hay personas que adoptan la postura de que si tú tienes cálculo astronómico que te permite calcular el inicio y el fin del mes del ayuno de una forma más precisa que a ojo desnudo, debes tomarla porque es más precisa. Luego hay personas más literalistas que te dirán, no, se hizo a ojo desnudo en época del profeta, hay que hacerlo a ojo desnudo hasta el fin de los tiempos. Insisto en que hay que respetar ambas opiniones. Es una cuestión de jurisprudencia, de fiqh, y a veces las cosas se pueden entender de dos formas. Dicho esto, que no venga nadie y diga, hadith absurdo, porque habiendo cálculos astronómicos nos pide que hagamos las cosas mirando la luna a ojo desnudo. Puedes interpretarlo de otra forma, es decir, la sunna nos pide que lo hagamos de la mejor forma disponible. Así que de nuevo insisto en esa mentalidad ultraliteralista que hay detrás de la persona que rechaza estos textos. Vemos en otros hadices que el profeta Muhammad a.s. nos insta a que cuando un perro lame un utensilio en el cual tú vas a comer, lo tienes que lavar una serie de veces con agua y luego con tierra. ¿Significa eso que hoy en día con lavavajillas y métodos que nos permiten limpiar un utensilio con mejor profundidad que con tierra tenemos que seguir usando la tierra porque la tierra es la sunna? ¿O significa sencillamente que este era el medio que tenían en aquella época de desinfectar de la mejor forma posible ese utensilio? Si yo estoy en un grupo con personas que no son musulmanas y un grupo de perros lamen nuestros utensilios, todos lo lavarán con lavavajillas, yo voy a coger y lo voy a lavar con tierra porque voy a decir que eso es lo que el Islam enseña. Es posible que esta situación sea un poco lamentable porque realmente la intención es lavarlo de la mejor forma posible. Si la mejor forma posible en aquella época era con tierra, estupendo, pero si hoy tienes otros medios mejores, ¿por qué no utilizarlos? Pero debo decir otra cosa, más lamentable que eso aún va a ser que luego vendrá otro musulmán y va a decir, ¿ves? Lo hace porque sigue los hadices, y va a decir todas estas cosas en rechazo de la sunna, en rechazo de los hadices. Realmente la reacción de esa persona de rechazo procede de la misma mentalidad ultraliteralista que tiene la persona que está haciendo esa cosa que podríamos denominar fuera de contexto apropiado. Intento concienciar a los musulmanes que hoy en día estamos bastante confundidos sobre muchas cosas. Una de ellas es lo que es la sunna y la autenticidad del hadith y cuál es el rol del hadith en relación a la sunna o cómo nos ayuda a acceder a la sunna. Que nadie venga y diga estos males para los cuales se utilizan estos hadithes como justificación son culpa de los hadithes. No, los hadithes se están utilizando como justificación. Yo puedo venir y señalar todos esos versos del Corán que regulan la violencia y decir que el yihadismo, por ejemplo, es una consecuencia de estos versículos. Todos los musulmanes automáticamente diremos no, el yihadismo es una consecuencia de una evolución política que solo se entiende a la luz de los fenómenos de los últimos siglos en determinados territorios del mundo, y el uso de versículos del Corán no es más que una justificación teológica para dar trascendencia a ese deseo de violencia. Todos entendemos esto. Pues ¿por qué no aplicamos lo mismo a la literatura de hadith? ¿Por qué nos hemos dejado engañar a este respecto? Una persona puede señalar a, por ejemplo, los maltratadores de mujeres y decir que lo que están haciendo es culpa del Corán. Todos señalaremos que hay un entendimiento incorrecto de la lengua, de la sunna, del contexto y de los maqasid al-sharia, de las finalidades de la práctica islámica. Así que invito a mis hermanos a que no tengamos esta doble moral tan diferente en relación al hadith y la sunna. Es cierto que hay algunos hadithes que son hasta cierto punto difíciles de entender y a simple vista parecen estar diciendo cosas bastante raritas, pero hay siglos de erudición detrás de la autenticación de este material y la investigación y detrás de la interpretación de este material. Abramos un poco nuestras mentes, porque realmente esta ha sido nuestra tradición durante más de 1000 años y estamos confundidísimos. Veo que existe una doble vara de medir en lo que se refiere al Corán y a la Sunna, pero lo que también creo es que muchas de estas teorías que hemos adoptado acerca del hadith y el juicio precipitado que hacemos sobre el significado de algunos hadithes procede en gran medida de erudición que no es autóctonamente islámica, sino que es externa y que
Este rechazo de la sunna es el primer paso para el rechazo hacia el Corán, y quizás no nos estamos dando cuenta de esa progresiva colonización intelectual. E insisto, la mayoría de personas que hacen cosas absurdas y utilizan hadices para justificarlo no tienen fiqh, no tienen entendimiento, pero es que la mayoría de personas que rechazan esos mismos hadices echándoles la culpa tampoco tienen ese entendimiento, y eso es muy preocupante. Hasta ahora he tratado de demostrar que el estudio histórico de la literatura, la preservación y la transmisión del hadith nos fuerza a tomar una postura equilibrada, que no es ni ultraliteralista, infalibilista hacia los hadiths, ni tampoco es este rechazo un poco reaccionario quizás a ese infalibilismo que tenemos muchos hacia el hadith. He intentado demostrar en estos últimos vídeos que incluso cuando ves, te enfrentas a un hadith que parece extraño a simple vista, un mayor recurso a la comparación entre diferentes hadiths, es decir, como piezas de un puzzle, y un mayor recurso al contexto te ayuda a entenderlo. En el siguiente vídeo vamos a hablar del papel de la lengua. Quiere decir, los hadiths están expresados en la lengua árabe, ¿no? Eso también es algo a tener en cuenta. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.